Hola, soy Andrea Kelineri Orbe del grupo 307 equipo 3 y hoy les voy a hablar sobre la carcinogenia, un proceso escalonado. La carcinogenia es un proceso multiescalonado que se debe a la acumulación de múltiples alteraciones genéticas. Los cánceres sufren una evolución darwiniana, siguen evolucionando después de su inicio a partir de una sola célula fundadora. Se le denomina progresión tumoral a los cánceres que se hacen cada vez más agresivos durante la evolución. A nivel molecular probablemente se deba a mutaciones que se acumulan independientemente en distintas células. Pueden ser mortales e influir sobre la función de los genes del cáncer, permitiendo así a las células adaptarse mejor para crecer, sobrevivir, infiltrar, metastatizar y escapar de la respuesta inmunitaria, así como se muestra en la siguiente imagen. Bien, como sabemos, en los tumores avanzados que tienen estabilidad genética, el grado de heterogeneidad genética puede ser enorme. La evolución genética marcada por la selección darwiniana puede explicar las dos propiedades más negativas de los cánceres: su tendencia a hacerse más agresivos con el tiempo y a responder peor al tratamiento. En las características del cáncer, se debe considerar las propiedades fenotípicas y biológicas de las células cancerosas. Todos los cánceres muestran 8 cambios fundamentales en la fisiología celular, que son la autosuficiencia en las señales de crecimiento, la inestabilidad a las señales inhibidoras del crecimiento, las alteraciones del metabolismo celular, la evasión de la apoptosis, el potencial de replicación ilimitado, que sería la inmortalidad. Presentan angiogenia mantenida, infiltración y metástasis, y escape de la vigilancia inmunitaria, como ya se había comentado anteriormente. En imagen se muestran las 8 características y 2 factores capacitadores. La mayor parte de las células adquieren esas propiedades durante su desarrollo, típicamente por mutaciones en los genes críticos. La autosuficiencia en las señales de crecimiento que caracteriza a las células cancerosas se suele deber a mutaciones con ganancia de función que convierten los protooncogenes en oncogenes. Los oncogenes codifican las proteínas llamadas oncoproteínas, que fomentan el crecimiento celular incluso en ausencia de señales promotoras del mismo. En condiciones fisiológicas, la proliferación celular normal se divide en 5 pasos. El primero es la unión de un factor de crecimiento a su receptor específico en la membrana celular. El 2 es la activación transitoria y limitada del receptor del factor del crecimiento, que a su vez activa varias proteínas transductoras de señal en la cara interna de la membrana plasmática. El 3 es la transmisión de la señal transducida a través del citosol hacia el núcleo por segundos mensajeros. El 4 es la inducción y activación de los factores reguladores nucleares que inician y regulan la transcripción del ADN. El 5 sería la entrada y progresión de la célula por el ciclo celular, que culmina en la división celular. Las células cancerosas alteran cada uno de los pasos anteriores. Ok, ahora les hablaré sobre los factores de crecimiento. Los cánceres, como sabemos, pueden secretar sus propios factores de crecimiento o inducir la producción de factores de crecimiento en las células estromales del microambiente tumoral. Algunas células cancerosas adquieren autosuficiencia de crecimiento porque pueden elaborar los mismos factores de crecimiento a los que responden. Muchos glioblastomas secretan el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es el PDGF, y expresan el receptor para PDGF. Las células tumorales emiten señales que activan las células normales del estroma de soporte,
que a su vez elabora factores de crecimiento que fomentan el crecimiento del tumor. Bien, ¿cuáles son esos receptores de los factores de crecimiento? Algunos receptores tienen actividad tirosina sinasa intrínseca que se activa por la unión de los factores de crecimiento, mientras que otros transmiten señales mediante la estimulación de la actividad de las proteínas distales. Muchos de los múltiples receptores del factor de crecimiento se comportan como oncoproteínas cuando se mutan o sobreexpresan. El mejor demostrado es el de la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es el EGF. El ERBB1, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, está sobreexpresado en carcinomas epidermoides de pulmón un 80%, en glioblastomas es más del 50% y en tumores epiteliales de cabeza y cuello es del 80 al 100%. Como ya se ha comentado, el gen que codifica un receptor relacionado, que es el gen HER2, está amplificado en un 20% de los cánceres de mama. Estos tumores son extremadamente sensibles a los efectos mitógenos de una pequeña cantidad de los factores de crecimiento. En otros casos, la actividad de la tirosina sinasa se estimula por mutaciones puntuales o pequeñas inserciones que producen cambios sutiles, aunque con notable repercusión funcional, en la estructura de las proteínas o reordenamientos genéticos que crean genes de fusión que codifican receptores quiméricos. Estos tipos de mutaciones son más frecuentes en las leucemias, los linfomas y algunas formas de sarcoma. Ahora les hablaré sobre las proteínas transductoras de señales distales. Esas señales se transmiten al núcleo mediante varias moléculas de transducción de señales. Dos importantes oncoproteínas son RAS y ABL. El RAS es el oncogen mutado con más frecuencia en los tumores humanos. Aproximadamente un 30% de todos los tumores humanos contienen genes RAS mutados y la frecuencia es incluso superior en algunos cánceres específicos. RAS está inactivo cuando se une al GDP. La estimulación de las células por factores de crecimiento como EGF y PDGF produce el intercambio de GDP por GTP y activan RAS. El RAS activado estimula los reguladores distales de la proliferación mediante varias vías interconectadas que convergen en el núcleo y modifican la expresión de los genes que regulan el crecimiento como MYC. RAS se suele activar por mutaciones puntuales en los residuos de aminoácidos, que se encuentran localizados dentro del bolsillo de unión al GTP o en la región enzimática responsable de la hidrólisis del GTP. Estos dos tipos de mutaciones interfieren en la degradación del GTP, que es esencial para inactivar RAS. La siguiente imagen muestra un modelo para la acción de RAS. Cuando la célula normal se estimula por el receptor de un factor de crecimiento, el RAS inactivo, que está ligado al GDP, se activa a un estado de unión al GTP. Así, el RAS activado transduce las señales proliferativas al núcleo a través de dos vías. Como anteriormente había dicho, otra proteína transductora de señales distales es el ABL, la cual es la mejor definida como carcinógeno de la tirosina sinasa no receptoras que actúan como moléculas transductoras de señales. En la leucemia mieloide crónica y algunas leucemias agudas, una parte del gen ABL se transloca de su posición normal en el cromosoma 9 al cromosoma 22, donde se fusiona con una parte del gen de la región de acumulación de puntos de ruptura, que es el BCR. La proteína BCR-ABL activa todas las señales distales de RAS, lo que le convierte en un potente estimulador de crecimiento celular. El papel fundamental de BCR-ABL en el cáncer se ha confirmado por la especular
Respuesta clínica de los pacientes con una leucemia mieloide crónica a los inhibidores de la BCR-ABL sinasa. El prototipo de este tipo de fármaco es el mesilato de imatinib. Factores de transcripción nucleares. La autonomía del crecimiento puede ser una consecuencia de las mutaciones que afectan a los genes reguladores de la transcripción del ADN. Una serie de oncoproteínas, como los productos de los oncogenes MYC, MYB, JUN, FOS y REL, se comportan como factores de transcripción que regulan la expresión de genes promotores del crecimiento, como las ciclinas. De ellos, MYC es el más implicado en los tumores humanos. Su desregulación favorece la oncogenia porque fomenta de forma simultánea la progresión de las células a lo largo del ciclo celular y al mismo tiempo estimula las alteraciones del metabolismo que permiten el crecimiento celular. Se encuentra muy amplificado en cánceres de mama, colon y pulmón. Ahora procederé a hablarles sobre las ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas. Los complejos CDK-ciclina fosforilan unas proteínas dianas fundamentales que permiten que las células avancen en el ciclo celular. Existen dos puntos principales de control del ciclo celular. Uno es la transición G1S y el segundo es la transición G2M. Si se activan, estos sensores que perciben la lesión del ADN transmiten señales que detienen la progresión del ciclo celular y cuando es imposible reparar la lesión celular inician la apoptosis. Y parece que todos los cánceres presentan lesiones genéticas que inhabilitan el punto de control G1S y hacen que las células puedan reentrar de forma continua en la fase S. Y hay mutaciones con ganancia de función CDK4 o ciclina D. Los genes de la ciclina D se sobreexpresan en muchos cánceres. Y también hay mutaciones con pérdida de función de los CDK1. Otra cosa muy importante a mencionar es la insensibilidad a las señales que detienen el crecimiento, genes supresores de tumores. Isaac Newton planteó que toda acción genera una reacción igual de sentido opuesto. Aunque él no era biólogo en cáncer, su tercera ley se cumple en el caso del crecimiento celular. Los oncogenes codifican proteínas que fomentan el crecimiento celular, mientras que los productores de los genes supresores de tumores aplican frenos a la proliferación. Los genes supresores de tumores. El RB es la directora del ciclo celular. Es un regulador negativo esencial del ciclo celular. Está inactivada de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. El otro gen supresor de tumor es el gen del retinoblastoma, que fue el primer gen supresor de tumores descubierto. Y aproximadamente un 60% de los casos de retinoblastoma son esporádicos. Bien, la RB, que es la directora del ciclo celular. En 1974, Knudson propuso su famosa hipótesis de los dos golpes. Golpes hace referencia a las mutaciones. Para que aparezca un retinoblastoma, se necesitan dos mutaciones, o también llamado golpes, como ya lo había mencionado. Ambos afectan al gen RB que se localiza en el locus cromosómico 13q14. En casos familiares, el niño heredará una copia defectuosa del gen RB en la línea germinal, mientras la otra será normal. El retinoblastoma aparecerá cuando se pierda el gen RB normal en los retinoblastos, como consecuencia de una mutación somática. En los casos esporádicos, los dos alelos normales de RB se pierden por una mutación somática en uno de los retinoblastos. El resultado final será el mismo: una célula retiniana que ha perdido las dos copias normales del gen RB y se hará cancerosa. Se le llama dos golpes porque los dos alelos normales del locus RB tienen que estar inactivados para que aparezca el retinoblastoma.
La función de la proteína Rb es regular el punto de control G1S, que es el punto que deben pasar las células antes de que comience la replicación del ADN. Ok, en la imagen se muestra la patogenia del retinoblastoma. En la parte superior muestra la forma esporádica, en la que ambas mutaciones de Rb en las células de la retina fundadoras del tumor son adquiridas, mientras que en la forma familiar, que en la imagen se muestra en la parte inferior, todas las células somáticas heredan un gen de Rb mutante de un progenitor portador, y en consecuencia solo se necesita una mutación del gen de Rb en una célula retiniana para perder por completo la función de Rb. Muy bien, para darse cuenta del importante papel de Rb en el ciclo celular, resulta útil revisar los mecanismos que fomentan la transición G1S. El inicio de la replicación del ADN, que es la fase S, necesita de la actividad de los complejos de ciclina E, CDK2 y la expresión de ciclina E. Depende de la familia E2F de los factores de transcripción. Al principio de G1, Rb se encuentra en una forma activa hipofosforilada y se une a la familia de factores de transcripción E2F, inhibiéndolos, lo que impide la transcripción de ciclina E. La transmisión de señales por factores de crecimiento aumenta la expresión de ciclina D y la activación de los complejos de ciclina D, CDK4-6. Los complejos de ciclina E-CDK estimulan a su vez la replicación del ADN y la progresión por el ciclo celular. EFD no es la única diana de Rb. Muy bien, en la imagen se muestra el papel de Rb en la regulación del punto de control G1S del ciclo celular. La Rb hipofosforilada unida en un complejo con los factores de transcripción E2F se une al ADN. Recluta los factores remodeladores de la cromatina e inhibe la transcripción de genes cuyos productos son necesarios para la fase S del ciclo celular. Cuando Rb se fosforila por los complejos ciclina DCDK4, ciclina DCDK6 y ciclina ECDK2, libera E2F. Entonces, este último activa la transcripción de los genes en fase S. La fosforilación de Rb se inhibe por los CDK1 porque inactivan los complejos ciclina CDK. Otro gen supresor de tumores es el TP53. Se denomina el guardián del genoma. Es un gen supresor que codifica el P53. Es el gen mutado con más frecuencia en el cáncer humano. La proteína P53 es un factor de transcripción que fomenta la transformación neoplásica por 3 mecanismos interconectados, los cuales son la aquiescencia, que es la activación de una parada temporal del ciclo celular. La proteína P21 inhibirá los complejos ciclina, CDK y evitará la fosforilación de Rb, de forma que detendrá las células en la fase G1. El segundo, la senescencia, es la inducción de una parada permanente en el ciclo celular. Se debe a la activación de P53 y o Rb y la expresión de sus mediadores, como los CDKI. Y la tercera es la apoptosis, que es la activación de la muerte celular programada, como ya todos sabemos. Viene mediada por la regulación al alza de varios genes preapoptósicos, incluidos BAX y PUMA. En las células sanas no estresadas, la semivida de P53 es corta, unos 20 minutos, por su asociación al MTM2, una proteína que marca P53 para su destrucción. Ok, en la siguiente imagen se muestra el papel de P53 en el mantenimiento del interior del genoma.
La activación de P53 normal por los agentes que lesionan el ADN o por hipoxia provoca una parada del ciclo celular en G1 y la inducción de la reparación del ADN, mediante una regulación al alza de la transcripción del inhibidor de la sinasa dependiente de ciclina, CDKNIA, que es el P21, y los genes GADD45. Si se consigue reparar con éxito el ADN, se permite a la célula proseguir el ciclo celular. Pero, si la reparación del ADN falla, P53 activa la apoptosis o la senescencia. En células con pérdidas o mutaciones de TP53, la lesión del ADN no produce una parada del ciclo celular ni la reparación del ADN, y las células con alteraciones genéticas pueden proliferar y acabar generando neoplasias malignas. Por último, les voy a hablar sobre las vías del factor de crecimiento transformador beta. La más conocida es el factor de crecimiento transformador beta, que es un miembro de la familia de factores de crecimiento diméricos que incluyen las proteínas morfógenas óseas y las activinas. Regula los procesos celulares uniéndose a un complejo constituido por los receptores 1 y 2 del factor de crecimiento transformador beta. Se describen mutaciones que afectan al receptor de tipo 2 en los cánceres de colon, estómago y endometrio. La activación mediante mutaciones de SMAD4 es frecuente en los carcinomas de páncreas. Este factor también puede inhibir o fomentar el crecimiento tumoral según el estado de los demás genes en la célula. Muy bien, esto sería todo. Muchas gracias.